Hola, el día de hoy vamos a ver el telencéfalo, su configuración externa. Primero que nada, el telencéfalo está constituido por dos hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales estarán divididos o separados por una fisura interhemisférica, o también llamada fisura longitudinal del cerebro. En el fondo de esta fisura encontraremos al cuerpo calloso. Cada hemisferio cerebral tendrá dos polos, tres caras y tres bordes. De los polos vamos a empezar con el anterior, o también llamado polo frontal. Por su nombre frontal decimos que este polo está relacionado con el hueso frontal. El otro polo es el posterior, o también llamado occipital, que estará relacionado con el hueso occipital. Las caras serán la externa lateral, la intermedia o medial e inferior o basal. Comenzando con la cara externa o lateral, esta va a ser la que está relacionada con las meninges, con la superficie endocondrial de los huesos de la bóveda del cráneo. La cara interna o medial, como su nombre lo dice, estará en la parte interna y se relaciona con el otro hemisferio. También vamos a tener que en este centro encontraremos al cuerpo calloso, al fornix y al tercer ventrículo. La cara inferior o basal se encontrará relacionada con los huesos de la base del cráneo, es decir, en esta zona. También tendremos los tres bordes. Estos estarán bien definidos. Tenemos en primer lugar al borde superior, que separa la cara externa y la interna. El borde inferolateral limita la cara lateral y basal, y el borde inferomedial estará relacionada con la cara medial y basal, aunque este como tal no tiene unos límites bien definidos. También vamos a poder observar la superficie de que cada hemisferio estará formado por un manto de sustancia gris. Esta sustancia gris, a comparación de las que encontramos en todo el sistema nervioso, este estará muy plegado, tiene muchos pliegues, está muy rugoso. Y este se le va a llamar la corteza cerebral. Entonces, cuando hablemos de corteza cerebral, nos referiremos a la sustancia gris. Igualmente tendremos sustancia blanca, que la vamos a llamar sustancia blanca hemisférica, que tendrá muchas fibras nerviosas de interconexión. En la profundidad de esta habrá unas masas voluminosas de sustancia gris, que estas pequeñas masas las llamaremos núcleos de la base. Cada hemisferio poseerá en su centro al ventrículo lentecefálico, o mejor conocido como ventrículo lateral, que son dos. El del lado derecho será el primer ventrículo y el del lado izquierdo será el segundo ventrículo. Estos dos se van a conectar con el tercer ventrículo. Entonces, en la parte del cerebro, por así decirlo, tenemos tres ventrículos. El 1 y el 2 formarán los ventrículos laterales, que serían estos. Entonces, los ventrículos laterales se unirán con el tercer ventrículo, que después, más adelante, recordemos que el tercer ventrículo se unirá con el cuarto ventrículo, que se encuentra en el tronco del encéfalo. Entonces, habíamos dicho que la corteza del cerebro será muy plegada. Entonces, como aquí vemos, se formarán un giro y un surco.
El giro estará arriba y el surco por debajo. Esto en toda la corteza del cerebro. A los giros también les podemos llamar circunvoluciones. El plegamento cortical permite incrementar la superficie del cerebro. Cuando se dice que el cerebro aumenta, no es que aumente de su volumen, sino que se empiezan a crear más surcos. Es por eso que no aumenta proporcionalmente el tamaño del cráneo. Igualmente, si decimos que el cerebro crece, no significa que también el cráneo crezca, sino nos referimos a que empiezan a surgir muchos giros y surcos, muchos plegamientos. A estos surcos los vamos a dividir en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, por ende, serían los que están más definidos y me van a dividir toda mi superficie cerebral en lóbulos. Dentro de los lóbulos encontraremos a los surcos secundarios. Ellos me van a delimitar mis giros o circunvoluciones. Ahora, propiamente en los giros tendremos los surcos terciarios. Entonces iremos de una zona más grande a una más chiquita. Entonces, quien me va a delimitar las zonas más grandes van a ser los primarios. Dentro de los primarios tenemos a los secundarios y en los secundarios tenemos a los terciarios. Comenzando a ver primero los surcos primarios, hemos dicho que estos nos van a dividir en los lóbulos. Entonces, en primer lugar tenemos este surco llamado surco lateral o también llamado cisura de Silvio o Silviana. Bueno, este se encontrará en la superficie basal y lateral del cerebro. Es decir, si abrimos el cráneo, vamos a ver en primer lugar a este surco, porque está en la parte más externa, por así decirlo. Comienza en el espacio perforado anterior. Luego se dirige hacia afuera. Cuando decimos que se dirige hacia afuera es que se ve más hacia el exterior, porque está más hacia lateral que medial. Entonces se dirige hacia afuera describiendo una ligera curva, una curva cóncava que después va hacia atrás. Esta curva me delimitará la frontera entre el polo temporal, que sería este, y el lóbulo frontal. Entonces, cuando alcanza la cara más lateral del hemisferio, formará un ángulo casi recto, cambiando en dirección hacia atrás y hacia arriba. A la primera porción la vamos a llamar tallo y la segunda, que ocupará la cara más lateral, se le llama el ramo posterior. Entonces vamos a ver que aquí del surco hay unas pequeñas ramitas, la rama anterior, la rama posterior y la rama ascendente. Aquí tenemos otra, que este va a ser el surco central o también llamado cisura de Rolando. Este comienza en el borde superior del hemisferio cerebral y luego se va dirigiendo cada vez más hacia abajo hasta terminar casi cerca del surco lateral. Como vemos aquí, este sería mi surco lateral y casi se empiezan a tocar, pero no se tocan en uno al otro, sino casi. A diferencia del surco lateral, este está muy sinuoso. Hablamos de sinuoso cuando está muy tortuoso, cuando no es recto, ¿sí? Como que está de esta forma. Eso significa que está sinuoso. El lateral pues está un poco más recto, pero este no. Entonces va a tener dos curvaturas, una superior que es cóncava, que también la podemos llamar la rodilla superior, y tiene otra curvatura que es la inferior y es cóncava, que es la rodilla inferior. La siguiente será el surco parieto-occipital y pues sirve de frontera pues entre estos lóbulos, ¿no? El que nos
dice hasta el nombre, ¿no? El parietal y el occipital. Este desciende oblicuamente hacia la parte media del cerebro y casi se podría decir que forma el origen del surco calcarino, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, hemos visto que a diferencia de los otros, lo veremos más en una porción medial. Las otras dos, el central y el lateral, están, como su nombre los dicen, más lateral. Ajá. Mientras que este parieto occipital está en la cara medial. Por otro lado, vamos a ver al surco singular, o también llamado del cíngulo, que es toda esta que está de color azul. Esta estará muy paralelo a la superficie del cuerpo calloso. El cuerpo calloso sería esta estructura. Este se va a hacer ascendente, formando así el surco marginal. También vamos a tener otro surco, que aquí lo podemos ver, que es el surco subparietal. Pareciera ser una continuación del surco singular, pero igualmente no está bien delimitado. Podemos decir que el surco singular, si lo ubicamos y nos vamos un poquito más abajo, ya encontraríamos el surco subparietal. Bueno, este se extiende desde la región del surco marginal, que aquí lo tenemos, hasta la proximidad del surco parieto occipital. Habrá otro surco que es el surco colateral. Este es muy pequeño, pero lo podemos reconocer fácilmente porque estará en la cara basal del cerebro, sí, es decir, en la cara inferior. Este va a comenzar en el polo occipital y va a llegar hasta la proximidad del polo temporal. Pero no lo llega a alcanzar en su totalidad. La parte más anterior de este surco lo podemos llamar el surco rinal. Aquí podríamos representarlo como en la base del cerebro, por aquí por el lóbulo occipital estaría un surco que es muy pequeño. Pero si veríamos una cara inferior, sí veríamos bien cómo está delimitado este surco colateral. Regresando a este dibujo, vemos aquí un pequeño como surco amarillo, ¿no? A este la vamos a llamar la incisura preoccipital o también llamado la incisura de Maynard. Este es una pequeña muesca, se encuentra en la parte posterior inferior de la cara lateral del hemisferio a cierta distancia del polo occipital. Entonces, para finalizar, ya hemos visto todos los surcos primarios y habíamos dicho que los surcos primarios nos van a delimitar nuestros lóbulos. Entonces, en la corteza cerebral vamos a tener 6 lóbulos. El lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Estos los podemos ver a simple vista, pero hay otros que están un poco más hacia la parte interna, que sería en este caso el de la ínsula y también tenemos el límbico. Entonces son 4 lóbulos que estarán más hacia el exterior, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y 2 que están en la parte más interna, que es la ínsula y el límbico. Entonces comenzaríamos a ver primero al lóbulo frontal. Este evidentemente estará en la parte más anterior del cerebro. Se extiende por la cara lateral, medial y basal del hemisferio cerebral y va a tener unos límites. En su cara lateral vamos a tener que estar limitado hacia atrás por el surco central, hacia abajo por el surco lateral, que se continúa hacia arriba con la cara medial.
¿Sí? Entonces estos serían sus límites: cara medial, surco central y surco lateral. Por otro lado, la cara medial llega más o menos por el surco singular, y la cara inferior pues estará situada por delante del tallo del surco lateral. Pero la que tiene más características va a ser la cara lateral, por el simple hecho de que está en la parte más exterior este lóbulo. Vamos a ver los surcos y giros de la cara lateral. Primero que nada tenemos el surco precentral, que está aquí representado de color verde. Este desciende delante del surco central, desde el borde superior del hemisferio hasta el surco lateral, más o menos, pero igualmente no la toca en su totalidad. De este surco precentral hacia el polo frontal, es decir, hasta esta parte, vamos a encontrar otros surcos, que podemos decir que estos son secundarios, porque se encuentran en un lóbulo. Tenemos en primer lugar al surco frontal superior, y si hay un superior debe haber un inferior. Entonces tenemos al surco frontal superior y al surco frontal inferior. Entre estos surcos vamos a tener 4 giros. El giro precentral, que se delimita entre el surco central y el surco precentral, que sería este que tenemos aquí. El otro sería el giro frontal superior, luego el giro frontal medio y el giro frontal inferior. De todos estos 4, el más importante será el giro frontal inferior, ya que se ha visto que está muy relacionado con el lenguaje y está subdividido en 3 partes por 2 pequeños surcos, por el ramo ascendente, el ramo anterior, y entre estos 2 ramos vamos a tener la porción triangular, que está por delante y debajo del ramo anterior. Y luego vamos a tener la porción orbitaria, luego detrás del ramo ascendente la porción opercular. Entonces, como habíamos dicho que el giro frontal inferior es el más importante de todos, evidentemente este va a tener más estructuras. Entonces, va a tener más estructuras que la van a subdividir en 3. Y si queremos 3 partes, por aquí, esto sería una vista del giro, este círculo sería una vista más aumentada. Entonces vamos a ver que va a haber un ramo ascendente, que sería este, y un ramo anterior, y nos va a delimitar 3 partes. Entre estos 2 ramos vamos a tener a la porción triangular. Y luego vamos a tener después una porción orbitaria y una porción opercular. ¿Sí? Entonces, estas 3 porciones van a tener nombre: la orbitaria, la triangular y la opercular, quienes las van a delimitar los ramos anteriores y el ramo ascendente. ¿Y dónde encontramos este? En el giro frontal inferior. Ahora, hablando de los surcos y giros de la cara medial, vamos a tener en primer lugar al giro frontal medial, que podríamos representarlo en este circulito. Aquí tenemos el límite para el lóbulo frontal, y pues habíamos dicho que también va a haber un giro frontal superior, que se extiende desde el borde del hemisferio hasta el surco del cíngulo, que el surco del cíngulo va a estar limitado en esta porción. Entonces por ahí van a ser el giro frontal medial, que sería esta zona, porque aquí estaría el giro frontal superior, el surco del cíngulo, giro frontal medial.
El límite posterior de este territorio tendremos al surco paracentral. Por detrás, igualmente del giro frontal medial, tendremos el lóbulo paracentral. Entonces, detrás, en esta zona, tendremos dos estructuras, un surco y un lóbulo, que van a tener el mismo nombre, paracentral. Este es un territorio compartido con el lóbulo parietal, más o menos por ahí va el nombre, paracentral, parietal. Bueno, este lóbulo está comprendido entre el surco paracentral por delante y el surco marginal por detrás. Entonces, ¿quién me va a delimitar este lóbulo paracentral? El surco paracentral, que lleva el mismo nombre, y el surco marginal. Prosiguiendo ahora con los surcos y giros de la cara inferior, este territorio representa la corteza denominada órbito frontal. Vamos a encontrar aquí en el paralelo al borde inferior del hemisferio cerebral al surco olfatorio, que es este de color verde. Este se denomina ya que tiene relaciones topográficas con el tallo y el bulbo olfatorio. Se trata de un surco muy bien formado y medialmente a este vamos a encontrar al giro recto, que sería esta zona representada de color rosa. El resto de la superficie tendrá varios surcos, principalmente el surco orbitario, que dependiendo puede tener una forma de una H, una forma de una X, etc., ¿no? Y entre sus ramas de este surco orbitario vamos a tener los giros orbitarios. Eso sería todo lo que encontraríamos en el lóbulo frontal. Lo más importante, relevante de este, pues que va a estar en la cara más externa, lateral. Como aquí vemos, vamos a tener el surco precentral, los surcos frontales, y el nombre frontal porque está en la parte más anterior, con sus giros que tienen nombres muy significativos, ¿no? Superior, medio, inferior, y que el inferior va a ser el más importante porque sirve para el lenguaje. Y quien me va a delimitarlo es el surco central. Luego que en la parte inferior vamos a tener surcos relacionados con la porción olfatorio y la parte orbitario, perdón. Y pues que en la cara más lateral no va a haber estructuras tan relevantes, simplemente que aquí el giro frontal medial juega un papel importante ya que él va a delimitar un surco nuevo, que es el paracentral. Ahora, con el lóbulo parietal, este estará detrás del surco central. El lóbulo parietal se extiende en la cara lateral y medial del hemisferio cerebral. Igualmente va a tener unos límites. En la cara lateral, el lóbulo estará entre el surco central, ese lo tiene por delante. Arriba estará el borde superior, que aquí lo vemos, el borde superior del hemisferio. Abajo tendrá parte del surco lateral y esos serían principalmente sus límites. La parte posterior no está bien definida, pero pues sabemos que atrás de ella estaría el lóbulo occipital.